España, 1936. La República se tambalea, dividida por ideologías irreconciliables. Un país desgarrado entre quienes defienden el cambio y quienes anhelan el orden perdido. Un país que pronto se verá sumido en la oscuridad. En medio de la inestabilidad política y social, un hombre de voz firme y mirada impenetrable emerge de las sombras. Su ascenso no es inmediato ni fortuito. Ha sido forjado en los campos de batalla, en la disciplina férrea del ejército, en la lealtad a la tradición y en la convicción de que solo un puño de hierro puede sostener el destino de una nación al borde del colapso. Francisco Franco. Un nombre que aún resuena en la historia de España como un eco de guerra, sangre y dictadura. Para algunos, el salvador de la patria. Para otros, el verdugo de una generación. Su historia es una de ambición, traición y poder absoluto. Un hombre que convirtió el conflicto en su aliado y la muerte en su herramienta. Franco no nació para la política. Nació para la guerra. Desde joven, destacó como un militar calculador, meticuloso y despiadado. En las guerras coloniales en Marruecos, se forjó su reputación como un líder implacable, ganándose el respeto de sus tropas y el temor de sus enemigos. Mientras otros caían en combate, él ascendía. Con cada victoria, su nombre se hacía más fuerte, más peligroso. Pero la guerra de Marruecos era solo el principio. España estaba dividida. Un país en crisis, donde la lucha entre republicanos y nacionalistas se volvía cada vez más feroz. Franco observaba desde las sombras, esperando su momento. No era un político, pero entendía el poder mejor que cualquiera. Sabía que en el caos se forjan los líderes y que la historia solo recuerda a quienes se atreven a tomarla con sus propias manos. El golpe de Estado de 1936 fue el punto de quiebre. Un alzamiento militar destinado a restaurar el orden que rápidamente se convirtió en una sangrienta guerra civil. Franco no fue el único general rebelde, pero sí el más astuto. Mientras otros caían o eran eliminados, él consolidaba su liderazgo. No era el más carismático ni el más querido, pero tenía algo más importante: paciencia, estrategia y una visión clara de su destino. Mientras las ciudades ardían y los hermanos se mataban entre sí, Franco construía su imperio con sangre. Sabía que la guerra no era solo una lucha de balas y soldados, sino de ideología y propaganda. Se convirtió en el símbolo del nacionalismo, en la esperanza de los que temían el comunismo y en la pesadilla de quienes soñaban con una España libre y democrática. La guerra civil española fue brutal, despiadada. No hubo espacio para la misericordia. Fusilamientos masivos, persecuciones políticas, purgas implacables. No era solo un conflicto entre dos bandos, era un exterminio. Una purga donde los enemigos no solo eran los soldados, sino también los civiles, los intelectuales, los obreros, cualquiera que representara una amenaza para el futuro régimen. Franco no solo quería ganar la guerra, quería aniquilar la oposición. Cada victoria era seguida por una represión sistemática. Las ciudades que caían en sus manos se convertían en cementerios. Las ejecuciones no eran un acto de venganza, sino una advertencia, un mensaje claro. En la España de Franco no había espacio para la disidencia. La guerra terminó en 1939, pero la verdadera historia apenas comenzaba. España estaba destruida, famélica, rota, pero Franco tenía un nuevo objetivo: reconstruir la nación a su imagen y semejanza. No como una democracia, sino como un régimen totalitario donde él sería el único pilar. Su liderazgo no se basaba en la retórica apasionada ni en la inspiración popular.
No necesitaba el amor del pueblo, solo su obediencia. Gobernó con el miedo como su mayor aliado. Durante los primeros años de su dictadura, la represión fue total. Campos de concentración, torturas, ejecuciones. No bastaba con derrotar a sus enemigos en el campo de batalla. Debían ser erradicados de la historia. La censura se convirtió en la norma. La prensa, el arte, la educación, todo estaba bajo su control. Pensar diferente era un crimen. Hablar demasiado podía costar la vida. Las paredes escuchaban, los vecinos espiaban. En la España franquista, el silencio era la única garantía de supervivencia. Pero Franco no solo se enfrentó a los enemigos internos. El mundo estaba en guerra. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Y España, aunque debilitada, era una pieza clave en el ajedrez geopolítico. Hitler lo veía como un posible aliado, pero Franco era demasiado astuto para lanzarse a una guerra que no podía ganar. Coqueteó con el eje, pero nunca comprometió a España completamente. Jugó su propia partida, asegurándose de que, sin importar quién ganara la guerra, él seguiría en el poder. Cuando los aliados vencieron a Alemania, muchos pensaron que el fin de Franco estaba cerca. Pero una nueva guerra se gestaba, la Guerra Fría. Y en un mundo dividido entre comunismo y capitalismo, Franco supo venderse como un mal menor ante Occidente. No era un demócrata, pero era un anticomunista. Y en la lógica de la Guerra Fría, eso lo convertía en un aliado útil para Estados Unidos y Europa. Con el tiempo, su régimen se volvió menos brutal, pero nunca menos opresivo. España se modernizó, la economía creció, pero la libertad seguía siendo un lujo que pocos podían darse. Franco gobernó con mano de hierro hasta el final de sus días. No hubo golpes de Estado, no hubo revoluciones que lo derribaran. Murió en el poder, en su cama, con el país aún bajo su control. Su muerte no trajo el alivio inmediato que muchos esperaban. Aunque la dictadura terminó oficialmente en 1975, el miedo no desapareció de la noche a la mañana. La transición hacia la democracia fue un proceso lento, tenso y plagado de incertidumbre. España había sido moldeada por el franquismo durante casi 40 años y las heridas de la guerra civil aún estaban abiertas. El franquismo no era solo un régimen, era una cultura del silencio, una estructura de poder incrustada en cada institución. La censura había borrado décadas de pensamiento libre. La represión había aplastado a generaciones enteras de opositores y el miedo todavía pesaba sobre el país como una sombra inquebrantable. El dictador murió, pero su influencia no. Sus seguidores, los mismos que habían jurado lealtad ciega durante su gobierno, no desaparecieron. Los altos mandos del ejército, los jueces, los empresarios que prosperaron bajo su protección, todos seguían ahí. La pregunta era: ¿España lograría liberarse de su legado sin una nueva guerra, sin una nueva tragedia? El rey Juan Carlos I, elegido por el propio Franco como su sucesor, sorprendió al mundo al encaminar a España hacia la democracia. Muchos temían que el franquismo continuara bajo una nueva forma, pero en cambio, España optó por la reconciliación. No fue fácil. Los grupos de extrema derecha no aceptaban la idea de una España sin Franco. La izquierda, por su parte, quería justicia, quería respuestas, quería que los crímenes de la dictadura fueran juzgados. Pero el país eligió el olvido. La llamada Ley de Amnistía de 1977 cerró la puerta a cualquier juicio contra los responsables de la represión franquista. Se firmó un pacto no escrito: mirar hacia adelante, no hacia atrás. España quería democracia, pero al precio de no remover el pasado.
A lo largo de los años, el debate sobre Franco nunca desapareció. Sus estatuas permanecieron en muchas ciudades, sus seguidores seguían rindiéndole homenaje, y su mausoleo en el Valle de los Caídos se convirtió en un símbolo de la división. Para unos, un lugar de respeto. Para otros, una afrenta a la memoria de los miles de republicanos asesinados bajo su mandato. En 2019, el cuerpo de Franco fue exhumado del Valle de los Caídos y trasladado a un cementerio más discreto. Fue el fin de una era simbólica, un intento de cerrar definitivamente un capítulo oscuro de la historia de España. Pero, ¿es posible borrar casi 40 años de dictadura solo trasladando un cadáver? La historia de Franco no es solo la historia de un dictador, es la historia de un país que luchó contra sí mismo, un país que aún debate sobre su legado, que aún carga con su sombra, un país que pese a los años transcurridos sigue preguntándose ¿hasta qué punto seguimos viviendo en el eco de su dictadura? Francisco Franco gobernó con miedo y represión, pero su mayor victoria fue haber dejado un legado lo suficientemente fuerte como para seguir dividiendo a España, incluso después de su muerte. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de una nación que aún lucha con las cicatrices de su pasado. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.